Bien. Entonces, ¿cuál es nuestro tema de hoy? ¿Alguien me recuerda, por favor? ¿Recuerdan el tema de hoy? Es el placer como bien supremo. Bueno, sí, pero más aterrizado son los tipos de placeres. Bueno, o sea, cómo ese placer que es el bien supremo está diversificado. ¿Ya? Entonces, para eso, vamos con la presentación. Y a partir de ahí les voy haciendo reflexiones como solemos hacer. Estar apareciendo. Escríbanme si sí. Ven una presentación. Sí, sí. Y ahí está. Bueno. Entonces vamos. Bien. Tema 5. Estamos en la sesión número 5. Octubre 5. Tipos de placeres. Exploración desde lo material hasta lo mental. De entrada les quiero de una vez es de lo material a lo mental, de lo material hasta el alma e inclusive desde lo material hasta el espíritu. Material, mental, en intermedio pues podemos poner inclusive emocional o de sentimientos. Hagámoslo en orden: material, placeres del alma, placeres del espíritu, placeres filosóficos. ¿Ya? Ahí ya tienen seis tipos de placeres. Repito: físico, emocional, de sentimientos, mental, del alma, del espíritu, filosóficos. ¿Se fijan? No sé ustedes, pero para mí solo tener este conocimiento de que existen tantos tipos de placeres y cada uno se subdivide, ya te abre la perspectiva de que el placer no solo es comer y sexo, por ejemplo, para hablar. Entonces espero que solo tener ese panorama ya te permita tener una apreciación aún más amplia de lo que es el placer. Recuerden que cuando estoy con la vista así como hacia el lado, es que estoy dándole entrada a alguien o respondiendo algo por el chat o por el chat del celular, no es que esté por ahí con algún otro tipo de placer. Bueno, estoy aquí con ustedes atendiéndolos por otros medios. Bueno, entonces, con eso en mente, vamos. Veamos, tipos de placeres. Primero, veamos los fundamentos. Para esto, recordemos, esto vamos a recordar en esta primera diapositiva. Epicuro primero establece la base física del mundo o explica cómo está organizado el mundo. O en términos más filosóficos griegos es cuál es el orden. Cosmos significa orden. Entonces, Epicuro también busca explicar el orden del mundo y obviamente de la naturaleza. ¿Y qué nos dice? Átomos. En el fondo lo que hay son átomos. Después explica la naturaleza del cuerpo y nos dice, el cuerpo pues obviamente como hace parte de la naturaleza, pues es lógico que también está compuesto de átomos. Pero recordemos que tanto en el mundo como en el cuerpo, como todos los griegos explicaban, y especialmente de una forma muy especial los estoicos, pero también hay libertad. Recuerden, ese es uno de los grandes aportes conceptuales y filosóficos de Epicuro. Hay necesidad, pero también hay libertad. Y esa libertad se manifiesta a través de los átomos, que en ocasiones logran tener un sentido positivo de la palabra o un cambio en términos más generales.
Y luego explica Epicuro la naturaleza del alma. Entonces, si el cosmos y el mundo está hecho de átomos y el cuerpo está hecho de átomos, ¿de qué creen que está hecha el alma o conformada el alma? Así es, de átomos. Ahora, fíjense lo siguiente. Los átomos del alma son particularmente finos, más finos que los del cuerpo, y se distribuyen por todo el cuerpo. ¿Se fijan? O sea, el alma no es como una entidad abstracta o lejana, ¿no? Sino que esos átomos del alma están en tu cuerpo, según Epicuro, y se distribuyen por todo tu cuerpo. Desde la cabeza hasta los pies, de los pies a la cabeza, están los átomos del alma, ¿no? Y a través de esos átomos tenemos sensaciones. Ahí está la palabra en griego, aistesis, y la experiencia de dolor y de placer, ¿no? O sea, si no tuviéramos alma, esos átomos sutiles del alma, no podríamos sentir dolor ni placer. Seríamos como mera materia. Bien, a esto Epicuro lo llama paté, a esa experiencia de sentir dolor y placer. Eso es lo que Aristóteles llamaba las emociones, ¿ya? En resumen, ¿qué nos dice esta diapositiva? El cuerpo y el alma se componen de átomos, pero los del alma son más sutiles y están por todo el cuerpo, ¿no? O sea, ¿se fijan? Esto lo quiero enfatizar porque bueno, más bien, es importante interiorizar y saber que no hay dualismo entre cuerpo y mente en Epicuro, ¿sí? O entre lo físico y el alma, o entre el cuerpo y el alma, ¿no? Sino que podríamos interpretarlo como una continuidad. Por ejemplo, piensen en la escala de la temperatura, ¿no? Calor y frío, y hagamos la analogía con cuerpo y mente, ¿sí? O sea, es difícil decir dónde comienza el calor y dónde comienza el frío. O sea, hay una gradación, ¿sí? Y en cierta forma una continuidad. Entonces, el epicureísmo, o lo que Epicuro explica sobre la relación entre cuerpo y mente, está más del lado que un dualismo, por ejemplo, en términos de Descartes, del cuerpo y la mente, ¿no? Con Descartes sí hay una dualidad. Bueno, esto es muy importante. No hay un dualismo, ¿no? Sino una continuidad. Bien, ya más adelante les comparto algo más. Fíjense, este es otro tema muy significativo. ¿Qué nos dice Epicuro sobre lo bueno y lo malo? O en términos generales, sobre la moral. Miren, esto de lo bueno y lo malo, hablemos de esto de una vez. Miren, atrás, sobre el dualismo. El dualismo no está en Epicuro, sino en la mente, sobre todo, de los occidentales, ¿sí? Nosotros, más bien, la cultura occidental tiende a tener una categoría mental de dual, ¿sí? Lo bueno y lo malo, el día y la noche, los de derecha y los de izquierda, y así por el estilo. ¿Se fijan? Como si solo existieran dos opciones, ¿no? Entonces, por eso insisto que no es lo que Epicuro nos estaba transmitiendo, no es un dualismo, sino más bien una continuidad, ¿ya? Y en ese sentido, a propósito de lo bueno y lo malo, que es otra categoría pues dual, ¿no? En términos generales, en ética explicamos que cuando estudiamos axiología, la teoría de los valores y la ética, pues lo bueno y lo malo no es algo estático, es muy relativo. Pero vamos con Epicuro. ¿Qué nos dice sobre la moral? Que es el estudio de lo bueno y lo malo, o en términos más filosóficos, lo correcto y lo incorrecto. Fíjense esto. Para Epicuro, la moral, o determinarlo tanto en principios morales abstractos o conceptos abstractos de bondad o maldad. Por ejemplo, ¿cuál? Uno muy común,
no hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti, ¿no? Por ejemplo. Fíjense, en Epicuro, la moral, lo bueno y lo malo, se basa en más bien, las sensaciones elementales de placer y dolor son las guías fundamentales de lo que es bueno y malo. Repito, las sensaciones elementales de placer y dolor son las guías fundamentales de lo que es bueno y malo, ya que todas las criaturas sensibles, o sea, que pueden sentir, animalitos incluidos, no solo los seres humanos, se sienten atraídas naturalmente por una, o sea, se sienten atraídas por el placer y rechazadas por la otra, o sea, por el dolor. ¿Se fijan? Entonces, según Epicuro, esa debe ser la guía para que determinemos qué es lo bueno, qué es lo malo y por lo tanto, qué es lo moral. Y en resumen, es bueno buscar el placer, sentir placer y felicidad, obviamente en sentido filosófico. La función de la mente humana, y fíjense esto, esa parte del alma que se encuentra en nuestro pecho. Según Epicuro, el alma está en el pecho. ¿Sí? O sea, recuerden, el alma en general está en se distribuye por todo el cuerpo. ¿Sí? Y la mente, que es una parte del alma, está en el pecho. O sea, en esta zona hay átomos aún más sutiles. ¿Sí? Y la función conectada con el cerebro es maximizar el placer y minimizar el dolor. Ahora, para algunos puede sonar muy sencillo, pero fíjense lo siguiente. Ese es todo su objetivo, ¿sí? Maximizar el placer y minimizar el dolor. Pero el riesgo, miren el riesgo, es que puede calcular mal qué es lo bueno y qué es lo malo, ya que está y errores en los procesos cognitivos. Veamos ejemplos. ¿Quién cree que, no sé, estoy tratando de poner ejemplos muy, pues, comunes, consumir refrescos, ¿no? Gaseosas, le dicen en Colombia, o sea, bebidas con azúcar, no hace daño. ¿Se fijan? Es una creencia falsa. ¿Sí? Entonces, la tomo porque me genera placer. ¿Sí? Y de hecho es cierto, ¿no? Si se le hace el estudio claro, mire, cuando la toma esa persona siente placer, felicidad al tomarse esa bebida con azúcar. ¿Sí? Pero su creencia de que no le hace daño, al final, pues le va a generar un dolor, ya sea una gastritis o gastar dinero o una enfermedad más grave, que como ustedes saben, pues es real. ¿Se fijan? Y lo mismo, bueno, creencias falsas o errores en los procesos cognitivos. En este sentido, quiero llamar la atención de que está muy casi de moda para vender un producto decir, estudio científico demostró que tomar Coca-Cola no está relacionada con la obesidad. Y es un estudio científico. Pero cuando uno va y revisa quién patrocinó, quién financió el estudio, adivinen quién fue. Coca-Cola. ¿Se fijan? Coca-Cola pagó millones de dólares en un estudio que demostrara que Coca-Cola no tiene que ver con la obesidad. ¿Se fijan? Entonces ahí detrás hay una creencia falsa y un error en el proceso cognitivo. Si uno cree que consumir ese tipo de bebidas no hace daño, ¿no? Obviamente hablo en términos de exceso, ¿no? Si alguien se toma una de esas bebidas de vez en cuando, pues no va a hacer mucho el daño, pero los que realmente conocen del tema no recomiendan esto, ¿ya? Bien, veamos ahora de hoy. Entonces, vamos a ver dos bloques. El primero es placeres corporales y mentales. Ese es el primer bloque. Repito, vamos a ver dos. El primero es corporales y mentales.
corporales, hazlo sinónimo, o sea, corporales, aquí es sinónimo de físico o de material. Permítanme que alguien está entrando al chat, no a mi casa, aquí al chat, permítanme que alguien, bueno, creo que ya le di entrada. Bien, les decía, placeres corporales son sinónimos de placeres físicos o materiales, bueno, para que no se vayan a confundir. Placeres mentales son sinónimos de placeres mentales intelectuales o del alma, y a nivel más profundo, filosóficos. Bueno, o sea, los filosóficos, por esta descripción, está dentro de los placeres mentales. Entra dentro de los placeres mentales. No veo dónde poner en silencio, entonces verifiquen que su micrófono esté en silencio porque no veo aquí cómo. Entonces fíjense, ahí tienen el panorama, sobre todo con los mentales, no solo es pensar, no solo es el tema de recordar, sino que hay placeres del alma y hay placeres filosóficos, hay placeres que tienen que ver con la reflexión. Veamos primero los corporales. Los términos placer y dolor, en griego hedone y algedón, hacen más referencia a paté o sensaciones físicas, es decir, aquellas que se experimentan a través del alma no racional que se distribuye por todo el cuerpo. En términos más concretos, el alma está en todo el cuerpo, ¿sí? Pero recuerden que la mente está acá, en las otras zonas del cuerpo, no en el pecho. ¿Se fijan? Por decir algo, pues, gustar, el gusto. ¿Se fijan? Ese es uno de los placeres corporales. ¿Cuáles son las características de los placeres del cuerpo? Fíjense esto. ¿Duran cuánto? Poco. Duran el presente. O sea, el tiempo, si te gusta un helado, ¿cuánto tiempo dura ese placer? Pues el tiempo en que te lo comes. Pero a veces ni eso, porque las papilas a veces se afectan, de tanto consumir algo se afectan y ya no captan, ya no perciben, para usar la expresión psicológica, ya no perciben eso que antes generaba gusto, porque por el exceso, ya sea del consumo o de las sustancias que tiene, pues ya no se le encuentra el placer, ¿ya? Entonces, repito, los placeres del cuerpo duran poco, duran el presente, pero a veces ni el presente. Porque hay bebidas, hay alimentos, hay otras acciones que por el exceso de la práctica se le va perdiendo la percepción, se va perdiendo el gusto, ¿se fijan? De hecho, tengan en cuenta que la psicología y la fisiología, o sea, la biología, la fisiología, el estudio del cuerpo explica que los sentidos se van en cierta forma no, realmente atrofiando cuando están expuestos a, por ejemplo, a comidas muy grasosas o a comidas muy condimentadas, etcétera. Ese sentido del gusto se va afectando, va perdiendo su capacidad. Lo mismo con el olfato. Pero bueno, no es necesario profundizar tanto en esto. Ejemplos básicos son pues, comer una comida deliciosa. Pues, ¿cuánto te dura ese placer? Pues mientras la comas, ¿no? Pero a veces ni eso, por lo que les explico, a veces el gusto se fue atrofiando y si antes lo disfrutabas 30 minutos, ahora después son 20, 15, 10, etc. No sentir dolor, ¿no? Este es el clásico. Pero fíjense, en este momento yo puedo decir, oh, no siento dolor, qué felicidad, pero de repente al levantarme me golpeé y, bueno, ahí viene un dolor, ¿se fijan? O aparezca algún dolor, un dolor de, bueno, mejor ni lo digamos, pero puede aparecer un dolor en el cuerpo. Es algo, es una posibilidad real, ¿no? Bien, ahora veamos los placeres mentales o del alma.
o más bien mentales y del alma, inclusive podríamos agregar placeres mentales del alma y espirituales y filosóficos, o sea, a veces están unidos, pero en ocasiones están individualizados. Fíjense que en los placeres mentales hay dos categorías que es importante resaltar. Hay estados mentales negativos, o sea, nosotros de forma natural, no me refiero a tener pensamientos negativos de por sí, que surjan de uno, sino que de forma natural pueden surgir pensamientos negativos como el miedo. El miedo, por definición y por explicación, pues es una reacción natural, ¿no? Porque te pone en alerta, ¿no? Y esto tiene que ver con la herencia filogenética que traemos, ¿no? Los primeros seres humanos que vivieron en cavernas, al tener al frente una fiera, pues sentían miedo y ese miedo los hacía correr o atacar o buscar alguna solución. ¿Se fijan? Lo que pasa es que ese miedo, pues, se fue interiorizando, se fue quedando en el inconsciente, se fue quedando después en la mente en general y nos bloquea. Nos dice Epicuro, sobre todo el miedo a peligros irreales como la muerte. ¿Ya? Y Epicuro nos explica por qué la muerte es un peligro irreal. Lo vamos a profundizar el 2 de noviembre para conmemorar el Día de Muertos o el Día de los Santos en otros países. Pero el punto es este, miren, en resumen, es solo recordarlo porque ya lo mencioné. Epicuro se da cuenta que el peor o más grande miedo o el principal miedo que tiene el ser humano es el miedo a la muerte. Entonces él explica, ¿no? Y es real esa explicación, pues que no tiene sentido tenerle miedo a la muerte. Y su lógica es, si el miedo a la muerte es el principal y más grande, si logras quitártelo, pues puedes quitarte cualquier miedo. Este miedo a la muerte o cualquier miedo que tengas, ¿no? El miedo a la oscuridad, a estar solo, a no tener de qué comer, etcétera, ese miedo es una fuente de perturbación. O sea, es una fuente de no felicidad y de no placer. Una peor maldición que el dolor físico en sí mismo, ¿no? Hay un poeta griego también que tiene una frase algo así como el dolor del alma es más fuerte que el dolor del cuerpo, ¿no? Pero bueno, no profundicemos en esos temas. Yo creo que es obvio para ustedes que eso es así. Ahora, la ausencia de tal miedo, o sea, cuando uno no tiene miedo, eso se llama ataraxia, imperturbabilidad, ¿no? Y la ataraxia, junto con la aponía, que significa no tener dolor o libertad del dolor físico, es una forma de especificar el objetivo de la vida para Epicuro, que es pues, ser feliz, vivir en felicidad, ¿no? Bien, entonces se requiere ataraxia, o sea, imperturbabilidad, y aponía, o sea, no sentir dolor. Ahora veamos los positivos, los estados mentales positivos. Epicuro los identifica con el término especial cara. En español lo traducen algunos como alegría, mayoritariamente. Yo prefiero el término gozo porque es un poco más sutil, más profundo. En inglés, una de las mejores traducciones es joy, ¿no? Como disfrutar, ¿no? Entonces, estos estados mentales positivos de alegría, gozo, disfrutar, están opuestos a los estados de hedoné, que es placer, sobre todo el placer físico. En otras palabras, el estado mental positivo, ¿no? Tiene que ver, el estado mental positivo tiene que ver no tanto con el bienestar del cuerpo, con el placer del cuerpo, con una sutileza en la mente, ¿no? Al sentir una alegría, al sentir gozo, al disfrutar, etc. ¿No?
Estos estados también dependen, o sea, lo que tú crees, no me refiero a religión, sino las creencias que uno tiene desde el punto de vista epistemológico o mental, ¿no? Ya sea verdadera o falsa. O sea, no importa si la creencia es verdadera o falsa, tu estado mental positivo va a depender de esa creencia, ¿no? Y obviamente aplica también en cierta forma para los estados mentales que te vas a quedar, no sé, solo, sola o vas a pasar hambre, pues ese estado te va a sentir aún más fuerte ese miedo que tienes. Pero Epicuro nos dice, o sea, depende de tu creencia el lograr tener estados mentales positivos. Pero obviamente no se trata de una creencia sin fundamento, o sea, tiene que haber una explicación lógica, porque estamos hablando de filosofía, ¿no? Y en Epicuro, pues también se utiliza la lógica, no es solo como échale ganas o cosas así sin una explicación del por qué. Pues tus creencias deben estar explicadas, ¿no? Recuerden el ejemplo de el estudio científico explica que Coca-Cola no está relacionada con la obesidad. Pues el estudio lo pagó Coca-Cola, entonces, puntos suspensivos. Ahora, duran más, ¿se fijan? Duran más que los del cuerpo. Los del cuerpo duran el presente, ¿no? Te comes el helado, qué rico, se acabó, ya, se fue. Pero los de la mente, los del alma, los espirituales, los filosóficos, duran el pasado, el presente y el futuro. ¿Se fijan? En cierta forma son eternos, pasado, presente y futuro. Ejemplos, los sentimientos de como los que pues, encaja muy bien con los ejemplos que nos compartieron hoy los participantes, las participantes. Sentimientos de alegría como esa que nos compartieron hoy, ¿se fijan? O sea, la falta de miedo, o la ausencia de miedo, más que falta, ¿no? La ausencia de miedo. Esos son ejemplos de estados mentales positivos. Ahora, paréntesis, obviamente es normal, Epicuro lo explica, pues sentir miedo, pero la clave es distinguir cuándo es un miedo real, ¿no? Por ejemplo, si vas caminando y se está cayendo un árbol, es normal sentir miedo si estás cerca, ¿no? Y correr, eso es una reacción hasta instintiva. O sea, Epicuro no va a decir, no, sigue caminando, no le tengas miedo al árbol que se está cayendo sobre ti. No, ni un estoico diría eso, ¿cierto? Entonces, no confundir el tema del miedo, ¿no? O sea, cuando es instintivo, cuando es real, me refiero, pues hay que dejarse guiar por él para lograr salvar tu vida o estar protegido o protegida. Pero cuando es un miedo abstracto o cuando es un miedo más mental que real, pues ahí sí nos dice Epicuro, no te va a permitir eso ser feliz, además de que no es cierto. En el segundo bloque de placeres, no se vayan a alarmar por las palabras, iba a utilizar otras palabras, pero que sirva para seguir enriqueciendo el vocabulario, como hicimos con las palabras, ¿cómo fue? Los disolutos, ¿no? Y los crápulas. Bueno, otro tipo de placeres que se deriva de lo anterior, ¿no? Y mentales. Ahora, de ahí se derivan cinéticos y catastemáticos. Veamos qué significa eso. Cinéticos, pues, como su palabra lo dice, en movimiento. Son placeres móviles. Y los catastemáticos es lo contrario, son placeres. Estas son traducciones, estables. Algunos traducen calmáticos, no creo que sea una palabra en español, por eso puse calma. Yo prefiero sobre todo la palabra estables. La mayoría usa la palabra estáticos, pero puede parecer más como inerte y no se trata de eso, es más de que están. Entonces, inclusive armonía podría ser una
una opción de interpretación, no de traducción, pero sí de interpretación de estos placeres. Son placeres que dan armonía profunda. Pero bueno, en resumen, los placeres cinéticos son placeres en movimiento y los placeres catastemáticos son placeres estables o que te dan calma, ¿no? Prolongada, no meramente de un instante. Bien, continuamos entonces explicando los cinéticos. Ejemplos: comer alimentos deliciosos, satisfacer deseos, eliminar el dolor, inclusive el tacto, el olor, el sexo, el oído, el contemplar o mirar formas. Esos son ejemplos de placer cinético físico. Placer cinético mental, tenemos los sentimientos de alegría, como los de los ejemplos que dieron ustedes hoy. Sentimientos de alegría. Y los catastemáticos, que son placeres estables o armónicos. Fíjense esto, nos dice Epicuro: la felicidad, en griego eudaimonía, no es simplemente una condición neutral o privativa, o sea, no tener dolor. O sea, neutral es que no sientes ni dolor ni placer, no. O privativa es no sentir dolor. No, la felicidad no es eso, sino más bien es una forma de placer por derecho propio, lo que Epicuro llamó catastemático o estático, en oposición a placer cinético. ¿Sí? No, es estar en armonía, en equilibrio, podría ser otra palabra, es un equilibrio. ¿No? Quienes toman apuntes, equilibrio sería otra palabra para placer catastemático, ¿no? Estás en equilibrio. Porque lo de neutrales suena como que está casi que como muerto, ¿no? Sin sentir, no. Al contrario, están en una vivencia de placer profundo. El catastemático es el placer que uno siente mientras está en un estado sin dolor. O sea, siempre que estés sin dolor, eso es un placer catastemático, ¿no? Comenzando por el cuerpo, pero ya sabemos que ese no dura tanto. ¿No? O sea, cuando no tienes una preocupación, ¿no? Interpretando preocupación como un dolor o una causa de dolor, ¿no? O no tienes ansiedad, no tienes angustia. Eso es felicidad, eso es placer, porque no estás sintiendo algo negativo o no estás pensando algo negativo, ¿no? Placer catastemático físico. El estado de no tener sed o no tener hambre. ¿Se fijan? O sea, no sé si se logra captar miren, alguien podría decir, oh, el placer de tomar, ¿no? El placer de calmar la sed o el placer de calmar el hambre. Sí, es un placer, pero para Epicuro es más importante y más profundo el placer de no tener sed y el placer de no tener hambre. ¿Sí notan esa tremenda, el giro que hay ahí? ¿Mm? O sea, hay que buscar no tener sed, hay que buscar no estar consumiendo líquidos para saciar la sed o el hambre, ¿no? Entonces ahí, ojalá esto les sirva de inspiración. El ejemplo de placer catastemático mental o del alma: librarse de un estado de miedo, temor, angustia, etc. Ya hoy hablé bastante de eso. Otro es la reflexión, reflexionar, o sea, que te sientas, o si te gusta de pie o caminando, ¿no? O sea, es un diálogo contigo mismo, de enviar, es como un espejo del alma, como un espejo dialéctica contigo mismo, ¿no? Para elevarte, ¿no? O sea, empiezas aquí, ¿no? Y vas encontrando cómo ascender. Y llega un momento de, claro, es como sentir una conclusión, una síntesis que te permite tener una comprensión. Y eso es un placer más que mental, ¿no? Ya hace parte del alma. Y lo mismo filosofar, ¿no? Epicuro nos dice, o sea, filosofar es de los placeres
más profundos, ¿no? El poder dedicarnos a explicar, comprender qué es la naturaleza, qué es la necesidad, qué es la libertad. Todo eso es motivo también de felicidad, una felicidad filosófica. Y fíjense esto, el placer catastemático mental o del alma en general son todos los que generen aponía, o sea, no sentir dolor o ausencia de dolor, o liberarse del dolor físico y mental, obviamente, sobre todo mental, y ataraxia, que ya la hemos hablado desde los estoicos, que es tranquilidad o imperturbabilidad. Si logras no sentir dolor, aponía, y estar imperturbable, ataraxia, eso ya es una ecuación, te lleva a la felicidad y al placer. Bueno, para cerrar, veamos la síntesis. Entonces recuerden, estamos ya cerrando. No, en Epicuro no se trata de un dualismo entre el cuerpo y la mente, o entre lo físico y el alma, sino de características de los átomos. Los átomos del cuerpo son de cierta forma, mientras que los del alma son más sutiles que los del cuerpo. Tipos de placeres, entonces, en resumen, físicos y mentales, por una parte, y derivado de allí, los catastemáticos o estables. ¿No? Dentro de los catastemáticos o estables, pues están los filosóficos, los del alma, los espirituales. Aquí entra, por ejemplo, el nirvana, ¿no? Esta experiencia oriental, mística, de conexión con el todo. Ese es un placer catastemático espiritual. Es de lo más grandioso que existe en cuanto a posibilidad para un ser humano. En ese sentido, aprovecho, una de ustedes mencionaba que está practicando mindfulness, por ejemplo. Les recomiendo, eso es maravilloso. Y si pueden dar el paso o el salto a la meditación, por favor, denlo. ¿Ya? O sea, el mindfulness es el 1% o menos de lo que es la meditación. Así que ahí les dejo ese dato para quienes están interesados en placeres espirituales. La meditación te puede llevar a esos estados. Ahora, no lo vayan a hacer por buscar el nirvana, ¿no? Sino, o sea, la meditación tiene muchísimos beneficios. El solo hecho de meditar, para mí la sola palabra meditación ya hasta se dieron cuenta, ¿no? Me genera ahí ya, estar aún más tranquilo, es algo muy profundo, místico, ¿no? Trasciende inclusive este concepto de catastemático, ¿no? Es más que estable, es lo real, ¿no? Es un placer real, ¿no? Porque el cuerpo, el placer físico, inclusive hay quienes explican que no es real, es un tema del impulso nervioso que va al cerebro, ¿se fijan? Pero el placer filosófico, wow. Por favor, si tienen la oportunidad, meditación, yoga, o tai chi, qigong, pero principalmente yoga y meditación. E insisto, mindfulness, es excelente, es admirable todo el trabajo que se ha hecho y sobre todo por la explicación científica que se ha hecho con el mindfulness, eso es admirable, así que totalmente recomendado. Bien, la ataraxia y la aporía. Ataraxia, recuerden, es imperturbabilidad. ¿Recibes una mala noticia? Tranquilo. Obviamente hay una sensación, un sentir, ¿no? Tristeza o algo así, pero que no te perturbe, que no te sacuda. Igualmente, llega una súper buena noticia, igual, tranquilo, tranquilo, no empieces a brincar como loco o algo, ¿no? O sea, asimílala, siente esa noticia, pero mantente imperturbable. Y por otra parte, la aporía, o sea, libérate del dolor. Tanto el dolor físico, pero sobre todo el mental, porque hay situaciones donde el dolor físico es inevitable, le pasó a Epicuro, pero aún cuando ese dolor ya lo llevó a su último día de vida, lo llevó a la muerte, ahí se mantuvo feliz y
y con placer. Y eso quedó registrado en su carta. ¿Ya? Bueno, obviamente recuerden que la ataraxia y la aporía no es en el sentido estoico, ¿no? De soporte y renuncia, ¿no? Es en el sentido de siente placer, siéntete feliz, siéntete libre. Y para lograr todo lo anterior es necesario controlar los deseos. Próxima sesión. Bien, vamos a cerrar con esta explicación que hace uno de los estudiosos del epicureísmo. Leo. Perdón. El placer filosófico ha de ser puro, sin mezclas de dolor ni de desagrado. Ha de ser duradero y estable. Ha de dejar a la persona, por último, dueña de sí, libre, imperturbable, con lo cual se limitan los placeres sensuales para dejar paso a otros más sutiles y espirituales. Y ante todo, a la amistad y a los goces del trato, de las relaciones con los demás seres humanos y hasta con los animales. Recuerden que Epicuro era vegetariano. Las pasiones violentas quedan excluidas de la ética epicúrea, aunque te generen placer. El ideal del sabio, de la sabia, de quien quiera adquirir sabiduría, es pues ser sereno, moderado, moderado en todo, regido por la templanza y otras cuantas virtudes, sin inquietudes. Ni la adversidad, ni el dolor físico, ni la muerte alteran al epicúreo, comenzando por Epicuro mismo. Muy bien, muchas gracias. Les dejo ahora las sugerencias para esta semana. Primero, la del ejercicio, herencia de Platón y de los estoicos, ejercicio físico todos los días, 20 minutos, ojalá mínimo, 40, entre 20 y 40 es el rango. Segundo, escribir todos los días o una vez a la semana. Y la nueva es, haz un listado de placeres. Puedes guiarte por dos opciones. Un listado de placeres, así como vayan surgiendo. O si quieres hacerlo con la jerarquización de Epicuro, pues pones, ¿no? Placeres mentales, placeres físicos, placeres catastemáticos, placeres estables, perdón, cinéticos, etcétera. Entonces tú escoges cómo hacer el listado. O sea, ¿qué te genera placer? En otras palabras, ¿qué te genera placer? Escríbelo. Haz el listado de placeres que tú sientes. De hecho, ahí cuando digo que tú sientes, ahí me siento corto. O sea, ya recuerden que ya nos hemos dado cuenta que el placer no solo es algo que se sienta, ¿no? Como una sensación, una percepción de los sentidos, sino que es también algo mental. Entonces, es experimentar placer, vivir placer, o sea, que trascienda la emoción, la alegría, ¿no? Que se llegue a, ¿no? O sea, en el otro polo, ¿no? Estaría pues el nirvana, ¿no? Que da una meditación, o el samadhi, ¿no? Que es el, bueno, en fin. Cuarto, una actividad libre si quieres, ¿no? Algo más de lo que hablamos hoy o en la sesión anterior. Entonces, si tienes tiempo o el gusto por hacer algo más, pues hazlo. Obviamente se las envío en el chat y aprovechamos estos minutitos que nos quedan para escuchar cómo aplicamos esto en el tema, cuál es tu conclusión, reflexión, vivencia, propósito. Los escucho. Adelante. Buenas noches, Claudia. Adelante, Claudia. Gracias, Alberi, y gracias a todos los compañeros de este bonito e interesante curso. A ti por la forma en que nos abres la visión que tenemos acerca de lo que es el placer. Quizás somos organizados y ordenados en la forma en que vivimos la vida,
pero con todo lo que tú nos enseñas podemos visualizar aún más las posibilidades del placer en las cosas sencillas, en la cotidianidad, en lo que es nuestra experiencia de cada momento, en el aquí y en el ahora, cómo disfrutar de todo lo que poseemos, de una buena salud, de una bonita familia, todas esas cosas que producen placer y que alguna vez leía, escuchaba a una psicóloga que hablaba de cómo un día alguien lo colocaron a que hiciera las cosas que agradecía y de repente alguien apareció con 3 tomos impresos de las cosas que agradecía. Y entonces la persona que le pidió la tarea le decía, ¿usted cómo hizo? Yo máximo tendría 20 cosas que agradecer. Y la otra persona le decía, mire, yo agradezco la ducha caliente en la mañana, la manta tibia en la noche para acostarme, el tener un techo donde dormir, el poderme sentar en una mesa, o sea, la infinidad de cosas que tenemos que agradecer, pero que a veces no las vemos por nuestra cotidianidad. Entonces, gracias a ti que nos ayudas a reforzar todo lo bonito que hay en la vida. Mil gracias. De nada, Claudia. Qué bueno que mencionas eso, ¿no? De la simplicidad y la cotidianidad, de eso se trata, ¿no? Desde la primera clase, la flor, o mi hijo cuando en la mañana vio el cerro de la silla con una nube, con una forma especial. Papi, el cerro de la silla, mira, o sea, disfrutar esas cosas, no se requiere ir y gastar dinero, ¿no? Para sentir una felicidad, un placer, hay cosas en la naturaleza y en lo cotidiano, como dices, Claudia, que nos pueden dar más felicidad que algo que nos cuesta. Gracias, Claudia. ¿Qué más? Conclusiones, reflexiones, propósitos. Buenas noches. Buenas noches, adelante. Para todos. Pues les quiero compartir que el fin de semana pasado tuve la oportunidad, después de estos 7 meses de encierro aquí en Bogotá, de viajar a Paipa, donde tiene mi hermano una finca pequeña. Lo bonito de eso fue volverme a conectar con la naturaleza, que la quiero y la amo tanto. Ver cómo las personas están, las mujeres sobre todo, muchas mujeres cultivando sus pedacitos de tierra y sacando maíz y acelga, frutas, había curúas, había maracuyás, arveja. Eso me produjo mucha felicidad. La verdad que el curso me ha servido por eso, porque fui, vi, me regalaron de todo, me vine cargada de mercado gratis, más agradecida y más feliz no he podido estar en mi vida. Y ver, mi hermana, ella se fue hace 1 año y medio nomás para allá, ella es una profesional, pero estudió un poco de cultivo orgánico, por lo tanto ella está feliz, porque está con su pedacito de tierra sembrando lo que pueda. Y entonces, pues yo ahí a la par de ella, bueno, cuéntame cómo se hace y cómo se siembra, ¿no? Para una persona que ha vivido en la ciudad, ir al campo no es fácil, pero ese cambio produce mucha, pero mucha felicidad. Entonces, fue maravilloso, fue maravilloso. Yo creo que uno debería hacer cada 8 días una cosa de esas. Me vine con la idea de que voy a sembrar y puse en una matera una lechuguita y un cilantro. Voy a ver si me funciona, porque pues yo no soy sabia en eso, pero hay que probar, hay que probar. Entonces ahí se los comento. Después les mando las fotos a ver si me crecieron las lechugas y el cilantro en una matera. Sí, por favor, sigan enviando fotos obviamente de flores, si tienen o si ven flores en sus caminatas o recorridos. Okay. De sus experiencias de placer, ¿no? Contemplaron una montaña, o no sé, leyeron un libro, tómenle la foto al libro. Bueno, que sigamos compartiendo. O sea, ¿sí les gustó ver las fotos de flores o no? Lindo. Sí, ¿cierto? Entonces, igual sigan compartiendo otras inspiraciones o fuentes de felicidad y placer, porque eso inspira a otros a cambiar la perspectiva o darse cuenta de cosas. Esto hace parte del epicureísmo, ¿recuerdan? Esta es una comunidad, es compartir. Y Nancy, me haces acordar también del sentido del jardín de Epicuro.
era también un huerto. Ellos cultivaban, así como tuviste a las mujeres allá cultivando, los epicúreos hacían eso también, ¿no? Yo les expliqué. Entonces, qué bueno que te llevas esa inspiración de cultivar, y quienes tengan esa posibilidad, así como tú, Nancy, en una matera, pues qué buena idea, empecé una lechuga y un poquito de cilantro. Adelante, adelante. Es también ver la vida cómo se abre paso. A mí me da una felicidad, no sé ustedes, pero cuando una plantita, cuando una semilla empieza a germinar, ¿no? O una plantita empieza a expandirse, es wow, ¿no? Es, para mí... Aprendí una cosa que ya la había oído en otra parte, que si tienes una fruta o cualquier cosa que tenga una semilla, guarde la semilla en una servilletita bien cuidadita, y cuando vayas de paseo, riega la semilla, porque así es como vamos a tratar de que otra vez el mundo vuelva a producir muchas cosas, porque es que la verdad que la tierra de Paipa y de Boyacá es súper, súper fértil. Yo me quedé aterrada. Yo no, he dicho, hacía más de un año que no iba. Mi hermana lleva 1 año y medio y regresé, y ver todos esos cultivos y todo eso que había pasado es impresionante. Eso es vida. Eso es estar aquí pendientes de la naturaleza. Somos un país agrícola y tenemos que sacarlo adelante. Por supuesto, así es. Entonces espero que el epicureísmo, tanto con sus reflexiones abstractas filosóficas, como con el ejemplo de un jardín y un huerto, nos sirva. Necesita un cambio. La naturaleza, ese es su principal mensaje, nos está diciendo, tienes que cambiar porque estás afectando al planeta. Entonces, resembrar, recultivar es una muy buena estrategia. Bien, ¿alguien más? Una última participación para cerrar. ¿Alguien más quiere compartir su reflexión de la sesión de hoy? ¿O experiencias, vivencias, o alguna pregunta, duda, inquietud, queja, comentario? Adelante. Bueno, entonces, en un ratito o mañana les envío las sugerencias para esta semana, las lecturas para la próxima semana. Les adelanto que a propósito de los placeres desde el cuerpo hasta la mente, el alma y el espíritu, voy a dar un curso taller que se llama Relajación y Reflexión para tu trabajo, tu hogar, tu mente. Va a ser los 4 sábados de noviembre, de 7 a 8 de la mañana, una opción, y de 8 a 9 de la noche la otra. Ustedes están obviamente muy cordialmente invitados. Ya más adelante les envío la información completa. Bueno, bien, un gusto estar con ustedes, un placer de verdad. Para mí ser docente no es un trabajo, es una felicidad, además de que me permite realizarme como ser humano. Se los he dicho, bueno, aquí veo a Francisco, que fue estudiante mío en la universidad. Sabes que en mi presentación del primer día les dije eso, o en la segunda, pero bueno, se los dije. Entonces, gracias, porque al ustedes estar ahí, tú al estar ahí me permites ser feliz, porque yo cuando doy clase me transformo, ¿no? Es como un laboratorio, ¿no? Después de la sesión anoto ideas, me surgen ideas para la próxima versión del mismo curso, así que gracias, cuídense mucho y recuerden la tarea principal, ser feliz, vivir el placer. Nos vemos en la próxima. Bye. Gracias, buenas noches. Gracias, Germán. Buenas noches. Quien quiera poner la cámara para vernos y despedirnos, adelante, activen su video. Adelina, Francisco, Nancy, Luisa, con el iPad me confundo. Hola, Luisa. Gracias, Germán. ¿Quién más está? Marisela. Gracias. José, recuerden, siempre es el mismo link, es el mismo ID para entrar a la sesión. Blanca, un gusto. Connie, qué bueno que volviste por acá. Gracias. Claudia, ¿quién más? Dora, José, Guadalupe. Bueno, un gusto verlos acá. Ya su cara o su nombre. Adiós, adiós. Esa voz. Adiós, profe. Adiós. Que estén muy bien.
Que descanses. Gracias. Dile Bueno. que descanse. Gracias, gracias. ¿Cómo te llamas, hijo de Guadalupe? Dile, ¿cómo te llamas, hijo? Said. Said Sebastián, dile. Said Sebastián. ¿Otra vez? Dile otra vez tu nombre, hijo. Said Sebastián. ¿Said Sebastián? Sí, dile. ¡Wow! ¡Qué nombre tan bonito! Pues un gusto tenerte por acá. Cuídate mucho. Que disfrutes. Dile adiós, profe. Gracias, dile. Adiós. Que esté muy bien, dile. Cuídense. Adiós.